Buenos días, vamos a 15 minutos para las 12, ya se nos encuentra ya son 10. Pasadas las 12 ya son tardes. ¿Cómo están? Bien, ¿seguro? ¿Seguro? Dicen algunos que no. El tema de esta enseñanza es el carácter dichoso del creyente. Yo le pregunto, ¿es usted feliz? Hágase la pregunta a usted mismo. ¿Soy feliz en este momento? No estoy hablando de felicidad momentánea, sino pregúntese, ¿estoy feliz hoy? ¿Soy dichoso hoy? No idealice, ¿sí? Hágase la pregunta así humanamente hablando, ¿realmente soy feliz? Todo lo que tengo, todo lo que Dios me ha dado, mi familia, no sé, algo así, ¿le da felicidad? Hágase esa pregunta. ¿Por qué? Miren, voy a compararlo con esto, y no es por hablar de los alumnos, ¿sí?, del Instituto Bíblico, pero hay un fenómeno en ellos. Hay un fenómeno que se repite año tras año. Vamos a poder decirlo, cada 3 meses se repite este fenómeno en ellos. Cuando ellos ingresan con mucho ánimo, vienen con muchas ganas de estudiar, dicen voy a conquistar el mundo para Cristo, pero no lo dicen después de 3 o 4 meses, están encerrados ahí, ya no lo dicen. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede en ellos? Podemos hacer varias teorías, vamos a decir que es la teoría del encierro, es la presión, es la rutina, qué sé yo. Y yo creo que la vida de nosotros como creyentes es similar a eso. Nosotros nos envolvemos en una rutina, estamos bajo presión, tenemos mucho ánimo en ocasiones, pero de repente viene el desánimo. Ya no somos felices, ya decimos, ya no hay contentamiento en lo que yo hago, ¿sí o no? Así nos ha sucedido. Y es un ciclo que se repite y se repite. Lo peor de todo es que cuando nosotros fundamentamos nuestra felicidad, nuestro contentamiento, nuestras emociones, va a depender mucho de cómo me sienta hoy o cómo me sienta mañana, mi estado de ánimo o mi comportamiento va a depender mucho de ello. Y eso es un fluctuar emocional. Pero cuando nos agarramos de la razón, es algo totalmente contrario. Van a pasar las cosas y nosotros vamos a estar inertes y muchas veces insensibles. Bueno, entonces, ¿qué debemos de hacer? Déjenme decirles que en la actualidad hemos visto como iglesia, se ve la iglesia, no estoy hablando de esta iglesia solamente, sino de la iglesia en general. Y déjenme decirles que esto es lo más triste porque la Escritura ha profetizado que así va a ser peor conforme se va acercando el tiempo del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Pareciera que la iglesia está en un periodo de pereza. Pareciera que la iglesia está en un periodo de desánimo. Ojo, no estoy diciendo que algunos de ustedes o que yo conozco a algunos de ustedes y por eso estoy diciendo no, hermanos. Ni siquiera esta iglesia estoy diciendo que es una iglesia perezosa. Pareciera como que está durmiéndose, pareciera como que algo le hace falta. Y yo me pregunto, ¿qué es eso que le hace falta? ¿Qué es eso que le hace falta para impulsar que la iglesia crezca? Para impulsar que la iglesia tenga ánimos, para impulsar que la iglesia proclame el nombre de Cristo. Y muchos de ustedes me van a decir, no es cierto, hermano. Hay iglesias donde se ve que están alegres cantando, incluso danzan, tienen una alabanza más alegre que la de nosotros. Pero yo no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a su vida espiritual. Y déjenme decirle que leyendo la Escritura en este mes, ahí en Mateo capítulo 5, comencé a leer el Nuevo Testamento por las mañanas, en el tiempo devocional, y en el capítulo 5 llegué a ese primer versículo cuando dice, vamos a iniciar ahí, viendo la multitud subió al monte, en Mateo capítulo 5. Si no lo encuentra rápido, o aquí nuestro hermano Alejandro va a estar proyectando en la parte de atrás, aquí en la pantalla. Y en el capítulo 5, la Escritura nos da respuesta a esta pregunta que yo hago. Dice, ¿lo tenemos?
Viendo la multitud subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos, que dicen, recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces yo estaba leyendo esta parte de la Escritura y comencé a preguntarme realmente cuál es el significado de cada bienaventuranza y por qué Cristo promete felicidad, por qué Cristo promete dicha. Pero si usted se da cuenta, promete dicha en lo que comúnmente nosotros llamamos como algo negativo. Dicha en la angustia, dicha en el llorar, dicha en el obedecer la palabra. ¿Y por qué? Porque esos términos que muchas veces nosotros tenemos, o esas creencias en nuestra mente, en nuestro corazón, son mundanas. Ahorita lo vamos a ver. Y vamos a analizar cada bienaventuranza. Por supuesto, hoy no vamos a ver todas las bienaventuranzas, solamente vamos a ver las primeras tres. Así es que familiarícese con las primeras tres. Con las primeras tres bienaventuranzas. ¿Cuáles son? Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran y bienaventurados los mansos. Vamos a ver en qué consiste cada una de esas características. Y para empezar, lo que me llama la atención es que en este primer sermón del Señor Jesucristo, conocido como el Sermón del Monte, que ocurre después de la tentación y después de que Él eligió a sus 12 discípulos, Él tradicionalmente pareciera que el Señor Jesucristo le gusta enseñar sobre la montaña, y le gusta porque es un lugar donde Él pasaba tiempo con Dios. Hay muchas referencias en los evangelios donde Él dice que Él subió a la montaña a orar, o se apartó a la montaña a orar, y con quién Él platicaba, a quién se dirigía, hacia Dios su Padre. Y no lo hacía por 1 hora, 2 horas. Muchos de los evangelios nos dicen que lo hacía toda la noche. ¿Alguien está dando una velada de oración? Toda la noche, cantando y adorando al Señor. ¿Cómo nos sentimos ahí por ahí como las 4 o 5 de la mañana? Ya nos sentimos un poco mal, ¿verdad? Con mucho sueño. Bueno, yo creo que el Señor Jesucristo no era así. Algo lo mantenía despierto durante toda la noche, y era la comunión con su Padre. Era estar platicando con su Padre. En la mañana estaba viendo el celular de mi hijo, su Facebook, y había una persona, un jovencito, que decía más o menos así, que había publicado una frase más o menos así: ¿cuánto diera por salir a platicar, por salir a caminar y platicar cosas de la vida? Así decía, una frase más o menos así. Uno de sus amigos de él. ¿Qué implica esto? Que hay una gran necesidad de que la gente sea escuchada. Y yo estoy seguro que en este tiempo, cuando el Señor Jesucristo vino, había mucha gente necesitada, había mucha gente con esa necesidad de ser escuchada. Y yo creo que usted y yo, hermanos, también tenemos esa gran necesidad. Pero ¿a quién vamos cuando necesitamos ser escuchados? ¿Vamos con el pastor? ¿Vamos con el consejero? ¿Vamos con el psicólogo cristiano? Y hasta el último nos acordamos del que nos comprende, del que nos creó y del que entregó su vida por usted y por mí. Hasta el último. Y es cuando decimos: he descansado. No debe de ser así, que sea Jesucristo la última opción. Y esto es lo que nos enseña aquí
y abriendo la boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados, ¿qué dice? Los pobres en espíritu. Bienaventurado, ya lo hemos dicho, equivale a dichoso, o sea, feliz, estoy manejando sus términos, y es la condición propia de quienes son bendecidos por Dios. La felicidad del creyente, la dicha íntima del cristiano. Y esa dicha no proviene de nosotros, sino no consiste en poseer la verdad y conocerla, sino en aceptarla y obedecerla. Es decir, nosotros somos dichosos cuando obedecemos la voluntad de Dios. El que cree en Dios y cree a Dios es verdaderamente dichoso. Por eso dijo el Señor Jesucristo, y en Juan 20:29 Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. ¿Y sabe quiénes son esos bienaventurados que no vieron ni creyeron? Somos usted y yo. Porque hemos creído. No hemos visto al Señor Jesucristo aún en persona, pero creemos que Él existe. Creemos que Él mora permanentemente en nuestras vidas. Creemos que Él entregó su vida por nosotros, ¿o no, hermanos? Por otro lado, también la Biblia, y eso es algo que quiero hacer énfasis, y me llama mucha la atención, que dice que la Biblia llama a Dios bendito o bienaventurado. Ahí en 1 Timoteo 6:15, fíjense cómo lo dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Muchos pensamos que Dios es un anciano amargado, quizás sentado en el cielo, y que solamente anda buscando ahí como con una lupa a ver quién es feliz. ¿Para qué? Para amargarle esa felicidad. Pero no. Creo que esa concepción depende del Padre terrenal que hemos tenido. Pero no. Dios es bienaventurado. Dios es dichoso. Dios es feliz consigo mismo y no nos necesita a nosotros para ser felices, ¿o sí? Al contrario, Él ha compartido lo más dichoso de Él. ¿Sabe qué es lo más dichoso de Él? ¿Sabe qué es lo más dichoso y feliz de Él? Él mismo. Él nos lo ha compartido. Por eso dice en Génesis que Él nos hizo a su imagen y semejanza. ¿De dónde proviene esa imagen y semejanza? Proviene de Dios mismo, el cual no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo y vino y se humilló. Lo voy a parafrasear porque es una porción larga, está en Filipenses capítulo 2. Y se humilló, se entregó y obedeció hasta la muerte, una muerte de cruz. Él mismo se entregó. La dicha, la felicidad, que es el resultado de los que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Por lo tanto, queridos hermanos, esta es la temática que quiero manejar. La dicha, la felicidad del creyente está en Jesucristo. No hay algo más. No es lo material, no es el dinero, no es la fama, no es la familia, no son los bienes, no son las casas, no son los autos, no es la moda. La dicha del creyente está en Jesucristo. No podemos desligarlo. Si usted quiere ser feliz, siga creyendo y siga clamando por la gracia y la misericordia de Cristo. Si usted quiere tener contentamiento a pesar de las circunstancias adversas, de las circunstancias y las necesidades, usted debe seguir clamando por la gracia y la misericordia de Cristo. No hay otro método, hermanos. No hay otro camino en el cual nosotros podamos encontrar esa felicidad. No podemos desligarlo. De hecho, ahorita que vamos a analizar estas bienaventuranzas, si usted, escúchalo bien, si usted solamente percibe y hace estos mandatos o estos mandamientos y los desliga de la gracia y la misericordia de Cristo, solamente se van a convertir en principios morales. No van a tener ningún efecto en usted más que el de sentirse bien consigo mismo. Pero ese no es el propósito por el cual Dios nos ha dado su palabra. Dios nos dio su palabra para que miremos a Cristo. Dios nos dio su voluntad para que dependamos de Cristo. Y solamente nosotros vamos a poder tener contentamiento y poder aplicar esto ligados a Cristo.
Sin mí nada sois y nada puedes hacer. Separados de mí, dijo el Señor Jesús ahí en Juan capítulo 15. No podemos vivir esto desligados de Cristo. Y es por eso que el Señor Jesucristo pareciera que está diciendo: ustedes ya escucharon a los fariseos, y ahorita voy a hacer énfasis en eso. Ya escucharon a los fariseos. Ellos aman su propia justicia, pero la justicia que les va a llevar al reino de los cielos es la que yo propongo. Y por eso dice aquí: bienaventurados los pobres en espíritu. Pobres en espíritu. La palabra utilizada por Mateo para pobres equivale a aquella persona que no tiene absolutamente nada. Esta palabra es la misma palabra que se usa para mendigo. ¿Usted recuerda aquella historia, parábola ahí en Lucas 16 del rico y Lázaro? Que decían que era un mendigo. Es la misma palabra, es decir, no tiene absolutamente nada. En el Antiguo Testamento, el pobre era aquel que no tenía nada, no podía alcanzar nada, y por lo tanto dependía absolutamente de Dios para su cuidado, para su liberación, para su provisión y sustento. Jesús, fíjese bien, no está diciendo felices o bienaventurados los pobres de espíritu. Hay una gran diferencia: pobre en espíritu y pobre de espíritu. Pobre en y de. Los pobres de espíritu nunca van a poder ser felices. Un pobre de espíritu es un apocado. ¿Qué es un apocado? Es aquella persona tímida que no habla, que pareciera con un perfil bajo. No, ese no es un pobre en espíritu. Un pobre de espíritu es un pusilánime, es aquel que tiene falta de ánimo y valor para soportar las desgracias o superar grandes desafíos. Un pobre de espíritu es aquel que no tiene deseos ni ilusión alguna para superar sus circunstancias y cambiar su vida. Esos no van a ser felices. Y no son los que está haciendo alusión el Señor Jesús, sino los que hacen, o los de los que está hablando el Señor Jesús, son los pobres en espíritu. ¿Y qué implica eso? Ser pobre en espíritu. Son los que son pobres respecto de su propio espíritu. Pobre en espíritu es aquel que ha perdido toda confianza, escúchenlo bien, es aquel que ha perdido toda confianza en sus propias fuerzas espirituales y en su propia justicia personal, y descansa plenamente y únicamente en Dios. También el pobre en espíritu es aquel que ha dejado su orgullo personal y ha sopesado su fortaleza humana, encontrando que no tiene ningún tipo de recurso, no tiene ningún tipo de esperanza en todo esto. Por tanto, solo tiene un camino. ¿Sabe cuál es ese camino? Clamar a Dios y decirle: sé propicio a mí, que soy un pecador. ¿Usted recuerda esas palabras? ¿Dónde están? Están en Lucas capítulo 18. Vaya ese pasaje, lo vamos a leer un ratito más, pero vaya a estar leyéndolo mientras llegamos ahí. Lucas capítulo 18. Usted recuerda que son dos hombres, es una historia del Señor Jesucristo, donde dice que dos hombres subieron a orar. Uno de ellos era un fariseo y el otro era, ¿qué dice? Un publicano. El pobre en espíritu es aquel que comprende su completa miseria y no puede esperar nada de sí mismo. El pobre en espíritu es aquel que exclama, como el apóstol Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El pobre en espíritu es el que confiesa su pobreza y descansa. De ahí en adelante solamente descansa en la gracia de Dios y en nada más. Se ha dado cuenta de que necesita cada vez más y más de esa gracia, y entiende que el Señor está dispuesto a dársela conforme a su promesa, porque Él dice en Santiago 4:6 que Él da mayor gracia. Pareciera que el Señor Jesucristo, y cuando lo leemos, ni siquiera podemos entender que tal vez el Señor Jesucristo agarró características de los pobres en espíritu y ahora siguen los mansos. No.
¿Qué significa esto? Que el Señor Jesucristo acomodó cada bienaventuranza en un orden. Ojo, nadie puede encontrar esta bienaventuranza si no primeramente es pobre en espíritu. Es decir, el espíritu humillado, la pobreza en espíritu es lo único que Dios acepta. Nadie puede entrar al reino de los cielos si no ha sido primeramente pobre en espíritu. Nadie puede llegar a ser salvo si no ha sido humillado primeramente o es pobre en espíritu. Dice la escritura en Isaías 66:2, dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y escucha bien lo que dice lo siguiente: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Lo repito: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Es una promesa. También en el Salmo 51, que es más conocido por muchos de nosotros, dice: los sacrificios de Dios son, ¿qué dice? El espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, hermanos, debemos entender que la salvación es que abre el camino de las bendiciones del gozo y de la bienaventuranza. Solo se otorgan al que viene a Dios. ¿Con qué actitud? Pobre en espíritu, humildad, exactamente. Porque dice la escritura en el Salmo 34:18: cercano está Jehová. Cercano, es decir, Jehová está cerca. ¿Pero de quiénes? A los quebrantados de corazón. Y salva, ¿a quiénes dice el Salmo 34:18? A los contritos de espíritu, a los humillados, a los que reconocen que son miserables. Por lo tanto, hermanos, la justificación del pecador solo es posible cuando se reconoce que es miserable y clama a Dios por misericordia. Y esa es la manera. ¿Usted recuerda que ese momento dije en Lucas 18? Esa es la manera donde está el publicano, que siendo pobre en espíritu, ¿qué es lo que decía él? ¿Qué es lo que decía el Señor en su oración? ¿Qué dice? Dios, en el versículo 13, 18:13: sé propicio a mí, que soy un pecador. Propicio tiene que ver con una obra de redención del Señor Jesucristo. Pero la idea aquí es, le está diciendo: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y en contraste, ¿qué tenemos ahí en Lucas 18? Al fariseo arrogante, que no se consideraba pobre en espíritu. Para él, ¿qué es lo que eran sus virtudes y sus perfecciones? Le hacían acreedor de la gracia de Dios y le proporcionaban la justificación de sus pecados. No era pobre en espíritu por cuanto era el mejor de todos los hombres. ¿Usted ha conocido quién es? Dice en Lucas 18, del 11 al 12, dice: el fariseo, puesto en pie, que dice, oraba a Dios. No. ¿Sí lo tenemos o no? Para que vayan conmigo. Y porque si digo algo equivocado, después no lo van a cachar, ¿eh? El fariseo, ¿qué dice? Puesto en pie, oraba a Dios de esta manera. ¿Oraba a Dios o no? No. ¿Oraba a quién? Sigo. ¿Notan la diferencia de actitud? Del pobre en espíritu, que oraba a quién? A Dios, y que le decía: ten misericordia, sé propicio a mí. Pero el fariseo no oraba a Dios. ¿Oraba para qué? Para sí mismo. Y decía en su oración, y no era una oración a Dios, aunque diga: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros, que dice, hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, que dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. La diferencia, ¿cuál es la diferencia entre estos? ¿Qué es lo que podemos aprender?
La ilustración de este es que el fariseo, exactamente el fariseo, en su propia opinión creía que iba a alcanzar la salvación, pero no. El fariseo suponía que oraba a Dios, pero no lo hacía así, oraba consigo mismo. Pero dice la Escritura que el publicano ni siquiera, ¿qué dice?, se atrevía a mirar arriba, pero estaba siendo oído por Dios. Esa es la actitud del pobre en espíritu, que reconoce su condición, que es su inutilidad, su miseria, su incapacidad de lograr el favor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Clama a Él por misericordia, pide, invoca la gracia de Dios. Ese es el pobre en espíritu. Mientras que el arrogante no pudo serlo porque confiaba en quién, en su propia justicia. Confiaba en su propia justicia. Déjenme decirle, hermanos, que aunque nosotros podamos decir y podamos asegurar y afirmar, claro que yo he reconocido que soy un miserable de espíritu, que soy pobre en espíritu, pero déjeme decirle que aunque nosotros hayamos clamado a Dios y Dios se haya volteado a nuestro favor, Dios nos haya mirado con misericordia, eso no termina allí, no termina ahí. ¿Por qué? Porque el ser pobre en espíritu es una virtud que debe de mantenerse por todo el tiempo de nuestra vida terrenal, de nuestra vida cristiana. Estando pensando y analizando, me acordé de un video que una vez le presenté a los jóvenes cuando trabajaba con los jóvenes, hace como unos 4 años, que hablaba sobre la santidad de este video. Era un video que trataba de hacerme reflexionar y me llamó la atención esto. Hablando sobre la santidad, le decía a los jóvenes: en el cielo, en el reino de los cielos, no hay pecado, no hay pecadores. La Escritura dice que todos son santos. Y les preguntaba: ¿cómo vas a poder convivir con esos santos si tú no eres santo en la tierra? Es confrontativo, ¿no? ¿Cómo vamos, hermanos, a ser humildes o poder enfrentar a alguien que consideramos que es arrogante si no hay humildad en nosotros mismos? ¿Cómo anhelamos el cielo si no nos quebrantamos? Estando dando una clase esta semana en cuanto a la persona de Satanás dentro del curso de angelología, pudimos ver que el pecado de ese ser celestial fue el orgullo. Y usted lo puede encontrar en Isaías 14 y Ezequiel 28. Él, dice la Escritura, que era un querubín. Bueno, sigue siendo un querubín, pero en ese momento los querubines siempre están relacionados con la gloria de Dios, con la presencia de Dios. Para que podamos comprender, vamos a entender que, o poder decir que son como el Estado Mayor Presidencial ahorita. Bueno, ¿sí está el Estado Mayor Presidencial o no? ¿Sí regresó? Bueno, de Peña Nieto, sí, para no. Era el Estado Mayor Presidencial del sexenio pasado. Son los encargados de ¿qué? De proteger al presidente. Los querubines también son los encargados de que no entre algo inmundo a la presencia de Dios. Y Satanás tenía ese privilegio. Y Satanás estaba por encima de todos los ángeles. Bueno, no la forma de Satanás, se entiende así, sino como un querubín. Dice la Escritura que él era bello y que él miró su belleza, y en lugar de ver la belleza de Cristo, la belleza de Dios, comenzó a ser altivo, a mirar su propia belleza, y comenzó a anhelar, a desear el puesto de Dios. Eso es lo que él nos relata. Él se rebeló, el orgullo. Y muchos de nosotros, queridos hermanos, podemos caer aún en ese pecado. Pero lo mejor de todo, que Cristo nos va a quebrantar, que Cristo va a hacer que nos inclinemos y nos postremos, a quebrantar nuestro espíritu. Hermanos, no
caigamos en eso. Busquemos la humildad, busquemos el ser humillados, busquemos, porque de otra manera, si no somos humildes, no vamos a obedecer la voluntad de Dios. Porque un arrogante, un altivo, un orgulloso, siempre tiende a estar por encima de sus superiores. No obedece órdenes. Entonces es incongruente que digamos, yo soy cristiano, pero no obedezcamos la palabra de Dios. Y como resultado de ser pobre en espíritu, dice la Escritura que de ellos es el reino de los cielos. El pobre en espíritu, porque clama a Dios y confía en Dios, está en el reino de los cielos. Solo en la pobreza espiritual, solo en la pobreza del espíritu, se accede al nuevo nacimiento, y con él se abre la entrada ¿hacia dónde? Hacia el reino de los cielos. Fíjese lo que dice en Mateo 5:20. Los fariseos pretendían entrar al reino por su propia justicia, pero fíjese lo que dice el Señor Jesucristo: porque os digo, en Mateo 5:20, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, entonces ¿qué dice? No entraréis ¿en dónde? En el reino de los cielos. ¿Nota? Podemos conectar. Es decir, el Señor Jesucristo nos está diciendo que aquel que es pobre en espíritu ya tiene un lugar en el reino de los cielos. Esa es nuestra heredad, ese es nuestro lugar. Pero aquel que busca el favor de Dios por su propia justicia, por su propio orgullo, no es o no tiene el derecho de entrar al reino de los cielos. Y es que está el gozo, la bienaventuranza en ser pobre en espíritu y humillarnos delante de la voluntad de Dios. Disfrutar ya del reino, disfrutar ya de ser ciudadano del reino. Es por eso que desde un principio decía que este es el carácter dichoso, el carácter de alegría de un ciudadano, de un creyente. Encontrar ese dicho. Por eso yo le preguntaba, ¿es usted feliz hasta este momento? Dice el versículo 4, continuando con la segunda bienaventuranza, dice: bienaventurados, ¿qué dice? Los que lloran, porque ellos, ¿qué dice? Recibirán consolación. Aquí encontramos la segunda condición para ser feliz, y está relacionada con las lágrimas. ¿Qué tienen que ver las lágrimas? Bueno, literalmente Jesús hablaba a sus oyentes, pero literalmente el texto nos dice: dichosos los afligidos. Pero, ¿qué es lo que produce una aflicción? Cuando usted está afligido, ¿qué es lo que produce? En muchas ocasiones produce lágrimas, ¿sí? Por eso dice: dichosos o bienaventurados los que lloran, ¿sí? Pero ¿qué quiso decir Jesús con esas palabras? Bueno, vamos a ver que el que llora es quien se siente afligido en su corazón a causa del amor de Dios, a causa de la obra de Dios que Él ejerce en los corazones. Y también aquel que llora es aquel que se siente a sí mismo como falto de amor hacia quien le amó y ama infinitamente. Y su espíritu es tocado por el Espíritu de verdad. Y ese Espíritu de verdad, ese Espíritu Santo nos lleva a reconocer que nos falta más amor hacia Dios. Entonces derramamos en lágrimas. El que llora expresa su total incapacidad personal frente al problema y su absoluta dependencia a Dios. El creyente en la adversidad, en medio de la prueba y de la soledad, llora buscando a Dios. Y tenemos algunos ejemplos. Jesús mismo lloró por el duelo de sus amigos. Usted lo recuerda ahí en Lucas capítulo 11. También el Señor Jesucristo derramó sus lágrimas como consecuencia del continuo rechazo de las personas hacia Él. Pero también las lágrimas pueden ser como aquellas que salen de un corazón agradecido por lo que ha recibido del Señor. Han sido lágrimas de afecto y de gratitud
como las de la mujer pecadora en Lucas capítulo 7. ¿Usted recuerda a esa mujer que llegó y estando el Señor Jesucristo sentado a la mesa con sus pies hacia atrás? Llegó y lloró sobre sus pies. ¿Y qué es lo que hizo con sus lágrimas? Lavó los pies del Señor Jesucristo. ¿Y con su cabello qué hacía? ¿Por qué lo haría? Porque estaba agradecida con Él, porque escuchó todas las palabras que del Señor Jesucristo cuando dijo: el que esté cansado, el que esté trabajado, venga a mí y yo le haré descansar. Todos aquellos que estén trabajados, cargados y cansados. Y esta mujer derramó sus lágrimas, estaba afligida, porque ¿qué dice la Escritura? Que era una mujer, que dice, pecadora. ¿Usada por quiénes? Por muchos fariseos y muchos hombres. ¿Tenía esperanza? No tenía esperanza. Pero un día escuchó a la misericordia encarnada diciéndole eso: te perdono, tienes un lugar conmigo en el reino de los cielos. Pero también hay lágrimas producidas por la tristeza que el Espíritu de Dios produce en el corazón del creyente, que se ha extraviado de la senda y camina lejos de Él. Son lágrimas que expresan la tristeza de lo acontecido y manifiestan la sinceridad del arrepentimiento en un volverse a Dios. Como el hijo pródigo, ¿usted lo recuerda? Desde la provincia apartada en donde se encontraba por haberse alejado del Padre, que despierta y vuelve en sí. Esa también fue la experiencia que tuvo David al toque del dedo de Dios, que señaló su pecado y redarguyó su corazón. Y así también fueron las lágrimas de Pedro, que cuando se dio cuenta de que había negado al Señor Jesucristo, sintió su fracaso al ver rotas sus promesas de fidelidad. ¿Usted lo recuerda? Que dijo: que no te acontezca esto, yo te seguiré hasta la muerte. Pero ¿qué pasó? Pedro no cumplió con eso. Y dice la Escritura que después de haber negado 3 veces al Señor Jesús, se desató en llanto. Jesús dijo que son bienaventurados los que lloran, los afligidos, y la razón de ello es que serán consolados. Primero vamos a notar que en este proceso que primero se produce la tristeza que lleva al arrepentimiento, luego la calma profunda de saber que Dios nos ha restaurado y no se acuerda más de nuestros fracasos personales. Y esa es la experiencia que David expresa en el Salmo 30, versículo 5, cuando dice: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Hermanos, no importa cuál sea la razón de su angustia, pudiera ser la consecuencia de un pecado o pudiera ser como resultado de alguna prueba que estás viviendo, pero en cualquier caso, la tristeza y las lágrimas se cambiarán en gozo. Pero cuando se lleva la carga al Señor y se clama a Él pidiendo su angustia. Dice el Salmo 50, versículo 15: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Y en Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, y llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino, y el hombre inique sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hay una situación futura en la que se resume y comprende la promesa del Señor, cuando Dios enjugue todas las lágrimas de los ojos de sus hijos en la presencia eterna. Dice Apocalipsis capítulo 21: y una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá, en esa escritura, ya no habrá muerte, ya no habrá ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas que dice pasaron. Tal vez, hermano, usted esté en estos momentos siendo afligido, y tal vez ha derramado en lágrimas, pero déjeme decirle que usted recibe consolación en Cristo, que eso es temporal, que eso es pasajero. Gracias. No son lágrimas, es un dolor.
Jesucristo es nuestra fortaleza. Jesucristo es nuestro consolador. No es una esperanza, promesa en futuro. Claro que va a tener una conclusión, cuando ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y por último, bienaventurados los mansos, porque ellos recibieron la tierra, que dice, por heredad. La tercera condición para ser dichoso tiene que ver con la mansedumbre o la apacibilidad. El mundo considera como feliz al que es capaz de imponerse a todos, el que no se somete a nada y actúa conforme a su parecer, haciendo todo lo posible para alcanzar sus objetivos de cualquier manera. Pero el manso, para el mundo, es sinónimo de fracaso, y llamar manso a una persona es tratarla con desprecio. Sin embargo, déjeme decirle que eso no es lo que enseña el Señor Jesús. La mansedumbre es el complemento o complementa al pobre en espíritu y a los afligidos que soportan descansando en Dios. El que es pobre en espíritu también es apacible o manso. El hermano Lacueva, es un teólogo, el doctor Lacueva, dice sobre los mansos: estos son los que se someten resignada y alegremente a los designios de Dios, y los que muestran toda mansedumbre para con todos los hombres, y los que pueden aguantar una provocación sin encender en ira, sino permaneciendo en silencio o dando una respuesta suave, los que permanecen serenos mientras otros cometen grandes desatinos, cuando en admirable paciencia se mantienen dueños de sí mismos al tiempo que son desposeídos de todo lo demás, los que prefieren sufrir y perdonar 20 injurias antes de vengarse de una. Mansa, hermanos, mansa es la persona que cuando recibe una injuria no devuelve el mal recibido con ánimo vengativo, sino que encomienda su causa en manos del Señor y espera a que Él actúe. Solamente la Escritura ha apuntado a dos personas que son mansas. ¿Usted lo recuerda? A Moisés y a Jesús. Pero vamos a dejar a Moisés, porque Moisés es la sombra de algo trascendente que es Cristo. Pero vamos a ver el ejemplo del Señor Jesucristo. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo mostró su mansedumbre en el pasaje que acabo más o menos de parafrasear. Está en 1 de Pedro 2:23, dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa que juzga justamente. Y también Él manifestó esa mansedumbre cuando Él se entregó personal y voluntariamente a sí mismo, sujetándose al plan de redención y la voluntad de su Padre. Y dice en Hebreos 10:7: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí. Y usted recuerda cuando Él estaba en el huerto del Getsemaní, en aquella agonía, que dijo: quisiera que pasara de mí esta copa, pero no quiero que se haga como yo, sino que se haga como tu voluntad. Y también ahí en Filipenses capítulo 2 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejantes a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es la mansedumbre que Jesucristo desea desarrollar en nosotros. Y termino con esto, hermanos, con la temática de las bienaventuranzas. Son características del carácter de todo creyente, pero ojo, no se van a poder desarrollar si las desligamos de la comunión íntima con el Señor Jesús. Si usted cree que solamente al venir cada domingo usted restaura su comunión, sí, pero esa comunión no debe ser restaurada cada domingo. Debe de mantenerse cada día de la semana. Y si nosotros intentamos hacerlas o lograrlas por nuestro propio esfuerzo, creyendo que así vamos a ser mejores, nos vamos a convertir en unos fariseos arrogantes y engreídos o engreídos. ¿Sí o no? Fariseos,
que solamente manifiestan lo contrario del carácter del verdadero creyente. Oramos. Amado Señor, te agradecemos, Padre, por tu palabra, y entendemos, Señor, que separados de ti nada somos y nada podemos hacer. Pero primeramente, Señor, te suplico por aquellos que están aquí por primera vez, que entiendan, Señor, que solamente pueden llegar a ti a través de Cristo, pero reconociendo que no hay nada, ni nadie, ni ellos mismos que los pueda llevar a ti. Ellos tienen que llegar, Señor, en la condición en la que están, reconocer su incapacidad y clamar a ti por misericordia. Si hay alguien aquí, Señor, habla a su corazón, que entienda este evangelio que permite ver tu gloria y esa gloria que transforma. Tú deseas transformar a cada uno, Señor. Y de igual manera también suplico, Señor, por los que creemos que estamos en ti y estamos seguros de estar en ti, que en ti, Señor, tenemos todo, que nada nos falta para tener satisfacción solamente en ti, que la felicidad solamente gira en torno a ti, Señor. No ocupamos nada más que tu palabra, Señor. No ocupamos, Señor, absolutamente nada para ser dichosos. Tú eres la dicha encarnada, tú eres la felicidad, tú eres la bienaventuranza, Padre. Ayúdanos, Señor, a recurrir a ti, a depender de ti y a clamar todos los días de nuestra vida por ti, por misericordia, por tu gracia, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor te bendiga. Pasamos al siguiente tiempo.